Bueno, hoy vamos a ver, chicos, vamos a hacer un repaso de todo lo que han visto. En especial he buscado así preguntas de examen que les han hecho y lo que pienso más o menos que les puede preguntar, ¿no? Entonces he recopilado un poco de todo y vamos a ir resolviendo y de paso recordando todo lo que hemos visto durante todo el semestre, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio de magnitud y unidades que me dice, en la administración de fármacos por vía intravenosa se utilizan la unidad de microgotas. Si un paciente requiere un flujo de 60 microgotas sobre minuto y se sabe que 60 microgotas es igual a un ml, calcular el flujo en litros sobre hora me está pidiendo, ¿no? Bien, entonces simplemente este ejercicio vendría a ser tipo conversión, ¿no? Tengo 60 microgotas sobre minutos, ¿no? Aquí voy a poner 60 microgotas, ¿no? Microgotas y esto sobre minuto, ¿no? Sobre minuto. Sobre minuto. Listo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente llevarlo a litros sobre hora, nada más, ¿no? Sabiendo que 60 microgotas equivale a un ml. Entonces aquí tengo microgota. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir entonces, en un ml voy a tener, ¿cuántas microgotas hay? 60 microgotas, ¿no? 60 microgotas. Entonces ahí está 60 microgotas, microgota con microgota se va y me queda ml sobre minuto. Yo no quiero ml sobre minuto, yo quiero litros sobre hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este ml de acá lo voy a convertir a litro, ¿no? Entonces voy a decir, en un litro voy a tener 1000 ml, ¿no? Entonces, de esa manera ml con ml se va y me queda litro. Ahora el tiempo está en minutos. ¿En qué tiene que estar? Me dice, en hora. Entonces voy a convertir. Y voy a decir entonces, en una hora voy a tener 60 minutos. Si se dan cuenta, siempre pongo de manera intercalada, ¿no? Minuto abajo, minuto arriba, ¿no? Cosa para que se pueda simplificar, ¿no? Y me quede hora. Entonces las unidades que me van a quedar va a ser litro sobre hora. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Litro sobre hora. ¿Y listo? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Me ayudan con la calculadora? Me dijeron que era un ejercicio de una pregunta de examen. Por eso lo puse. ¿Cuánto sale, chicos? No hay nadie. 60 por 60 dividido entre 60 y esto va a ser dividido entre 1000. Sería 0,06. No hay nadie en la oscilatura. 06. 0,6. Aquí sería litro sobre hora, ¿no? Y es lo que estáis buscando, ¿no? Listo, nada más. Entonces simplemente es conversión, ¿no? Simplemente hay que leer bien el enunciado que nos da. Y de acuerdo a eso, convertirlo, pues, ¿no? Acá me indicaba todo el dato, incluso me daba, ¿no? Entonces simplemente es conversión, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Vamos a hacer este otro ejercicio de acá. Esto es de estática, ¿no? Que también entró en su examen. Y puede ser que le pregunte, porque siempre le gusta preguntar a los profesores de este tipo de ejercicio, ¿no? De estática. Hay harto ejercicio de estática, pero puede ser que le pregunte uno de estos, ¿no? Bien, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Por Lamy o también por la primera ley de la termodinámica. Bueno, vamos a resolver nosotros por la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Para lo cual, entonces, primero voy a trazar mi eje cartesiano. ¿Dónde está mi eje cartesiano? ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Entonces, aquí trazo mi eje cartesiano. Como pueden ver, ahí está mi eje cartesiano. Ahora vamos a poner los vectores que yo tenga acá, ¿no? Las flechitas. Color rojo lo vamos a poner. Por ejemplo, aquí tengo una tensión, aquí tengo otra tensión y acá va a estar el peso, ¿no es cierto? Bien.
Bien, sí, dígame. Bien, entonces eso es lo que lo voy a llevar aquí al eje cartesiano, ¿no? Lo llevo acá, acá también lo voy a traer acá y simplemente lo estoy, del dibujito lo estoy trayendo y lo estoy llevando a mi eje cartesiano, ¿no es cierto? Bien, una vez hecho eso, ahora vamos a identificar, pues, ¿no? Por ejemplo, este va a ser mi tensión de qué, de A a B, ¿no? Entonces aquí veo tensión de A a B. De acá hasta acá va a ser mi tensión, esta tensión va a ser de A a C, ¿no es cierto? Y acá va a ser el peso que está representado por una letra Q. Bien, como este vector tiene ángulo, ¿y cuánto va a ser su ángulo, chicos, acá? Obviamente que va a ir esto hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo de acá, chicos? Mañana su examen, ¿no? ¿Cuánto sale? Aquí sería 45, ¿no? Porque 45 está acá, 45 al otro lado, sería 90. ¿Aquí cuánto sale? ¿Cuánto es el ángulo, chicos? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Qué pasó, chicos? Tan tímido. Nadie dice nada. Ya bien. Entonces voy a preguntarme y responderme solo, será, bueno. Ya bien. Entonces, ¿cómo sé el ángulo, no? Aquí tengo 60. Este 60 se va a repetir acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría de 60 para 90? Aquí me quedaría 30, 60, 70, 80, 90. Entonces, el ángulo de acá va a ser 30 grados, 30 grados, ¿no? Entonces, ya tengo los ángulos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un ángulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer las componentes, ¿no? La línea segmentada va a ser mi componente en el eje Y. O sea que va a ser la tensión de A a C, pero en el eje Y. De acá a acá va a ser mi tensión de A a C, pero en el eje X, ¿no es cierto? De acá a acá va a ser mi tensión de A a B, pero en el eje Y, de manera vertical, eje Y. De acá a acá va a ser mi tensión, pero en el tensión de A a B, pero en el eje X, XY, XY. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Primero reconocer las componentes, encontrar mi ángulo y listo. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es aplicar la primera ley de la termodinámica, perdón, de la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, bien, aplicamos en ambos ejes, ¿no? Voy a decir, entonces empezamos por el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cero. Identifico todas las fuerzas donde tenga X. Acá hay uno y acá hay otro. Solamente hay dos. Entonces vamos a copiar. Tensión de A a C en el eje X, positivo. Tensión A en A a B va a ser negativo porque se encuentra en el sector negativo. Acá va a ser tensión de A a B en X, pero con signo negativo porque se encuentra en el sector negativo, ¿no? Y este va a ser igual a cero. ¿Listo? Ahora acá Ahora lo mismo aplico en el eje Y, ¿no? Entonces voy a poner sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a cero. Reconozco todas las componentes que están en el eje Y. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, de A, B, tensión de A a B en el eje Y, positivo, porque se encuentra en el sector positivo. Tensión de A a C en el eje Y, positivo y la Q va a ser negativo, ¿no? Aquí más, menos la Q y esto vendría a ser igual a cero. Estoy poniendo simplemente todas las fuerzas que tenga, ¿no? Bien, ahora voy a desglosar tensión de A a C. Entonces aquí voy a poner tensión de A a C. Tiene el eje X, que significa que es una componente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar función trigonométrica. ¿Cómo me doy cuenta qué función trigonométrica va a tener? ¿Seno o coseno? Si se encuentra al frente del ángulo, va a ser seno. Si se encuentra a un costado del ángulo, va a ser coseno, ¿no es cierto? Al frente seno, a un costado coseno. Ahora, tensión de A a C en X está acá. No se encuentra al frente, entonces va a ser coseno. Entonces aquí voy a poner coseno de qué ángulo? De 45. Y menos tensión de A a B también va a ser coseno, porque está abajo, ¿no? El ángulo va a ser 30 y este va a ser igual a cero. ¿Listo? Ya tengo ya, lo mismo voy a hacer acá, tensión de A
AB en el eje Y. AB, aquí está. Y está al frente. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Seno. ¿De qué ángulo? De 30 más tensión de A a C. Y. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Seno, porque está al frente. ¿Qué ángulo? 45. Y aquí va a ser menos la Q. Y este va a ser igual a cero. ¿Listo? Ya está ya. Ahora tengo que ver si puedo despejar alguna variable, ¿no? Alguna tensión, si ya lo puedo encontrar. Recordemos, ¿no? Que tensión, la tensión de A a B, la tensión de A a B, me dice que tiene un valor de 80 kilogramos fuerza, ¿no? Ese es su valor. Bien, entonces aquí me doy cuenta que solamente voy a tener una incógnita. ¿Qué incógnita? La tensión de A a C. Solamente tendría esa incógnita. Entonces voy a encontrar la tensión de A a C. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejarlo, ¿no? Esto que está restando se va a ir a sumar, ¿no? Al otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá voy a poner tensión de A a C. Acá va a quedar coseno de 45 y esto va a ser igual a como está restando, se va a ir a sumar, ¿no? Tensión de A a B y aquí va a ser coseno de 30, ¿correcto? ¿Qué quiero saber? La tensión de A a C. Entonces, para que tensión de A a C se quede solo, ¿qué me está afectando? Coseno de 45. ¿Qué me está haciendo? Me está multiplicando. Lo puedo llevar entonces al otro lado a dividir. Entonces aquí voy a poner tensión de A a B por coseno de 30. Y esto va a ser sobre coseno de 45. ¿Listo? Aquí puedo reemplazar y puedo saber el valor de la tensión de A a C. Tensión de A a B vale 80 kilogramos fuerza, ¿no? Y esto va a ser por el coseno de cuánto, de 30. Y todo eso va a ser sobre el coseno de 45, ¿no es cierto? Entonces la tensión de A a C va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos? Como no hay nadie, voy a hacerlo yo. 80 por coseno de 30. Y acá vamos a poner coseno de 45. Y esto va a ser igual a 97,97. Redondeado sería 97,98. ¿No es cierto? Su unidad van a ser kilogramo fuerza. ¿Listo? Ya está ya. Entonces, como ya sé el valor de tensión de A a C y también ya sé el valor de tensión de A a B, ¿de qué me valdría saber el valor de la Q? ¿No? Porque me está pidiendo encontrar el valor de la tensión de A a C y el valor del peso que está representado con la letra Q. Bien, entonces sé este valor, pero me faltaría saber el valor de la Q. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a despejar. Esto que está restando se va a ir a sumar al otro lado, ¿no? Entonces, dándole la vuelta, invirtiéndole, esto me va a quedar de la siguiente manera. Tensión de A a B va a ser por seno de ¿cuánto? De 30. Aquí va a ser más la tensión de A a C y acá va a ser seno de 45, ¿no? Entonces la Q va a ser igual, o el peso, va a ser igual a tensión de A a B. Tensión de A a B me dice que tiene un valor de 80, ¿no? 80 kilogramos fuerza, ¿no? Por el seno, ¿de cuánto? De 30. Entonces aquí va a ser más la tensión de A a C. Entonces aquí va a tener un valor de 97,98, está acá, que dice que es de kilogramo fuerza. Entonces esto va a ser por el seno de 45. Ahora el valor del peso o el de la Q va a ser igual. ¿Cuánto sale ahí? 137,98. Eso le sale a todos, chicos. 80 por seno de Ah, no, 30 me olvidé el seno. más 97,98 por seno de 45. Esto va a ser igual a 109,28. Entonces aquí vendría a ser 28. 109,28, ¿no? 28 kilogramos fuerza, ¿no? Y listo. Entonces, de esa forma tienen que encontrar, ¿no? Las tensiones o todo lo que les pidan, ¿no? Ahí en el ejercicio de estática. Entonces, eso, chicos, ¿no? Encontrar, simplemente aplicar la primera ley de Newton y les va a salir cualquier ejercicio, ¿no? Solamente tienen que identificar y ver qué tensión o qué valor le falta, ¿no? Eso, bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ese de estática sí o sí le va a entrar este ejercicio al que le toque. Creo que va a ser por sorteo, me dijeron, o no sé, con un dado.
Entonces, estática siempre preguntan, todos los profesores preguntan de estática. Entonces, sí o sí, le vas a entrar. Ahora tenemos otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio acá. Me dice, ¿no? A través de una polea que permanece inmóvil, pasa una cuerda de la cual están suspendidas tres masas, ¿no? De 3 kilogramos. Cada uno, encontrar la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda que une a las cargas, me dice, ¿no? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a reconocer entonces. Voy a echar también mi lápiz aquí. Ya, ahí está la flechita. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reconocer las fuerzas que pueden haber acá, ¿no? Solamente va a haber fuerza, solamente va a haber fuerza en el eje Y, ¿no es cierto? Porque el movimiento es vertical, ¿no? Entonces reconocemos, por ejemplo, aquí voy a tener una tensión, está muy grande mi flecha. A ver qué vamos a hacer acá. Voy a dejar de compartir. Voy a, mi dibujito voy a agrandar. Pero es inteligente. Control C. Aquí voy a pegar esto. Control B. ¿No es cierto? Y aquí voy a poner recortar para que el dibujo sea más grandecito. Aquí voy a Oye, recortar. a mí no hay más plato de nadie. ¿Los lavo todos? Los chiquititos. Ya, compartir. Ya, bien. Entonces, ya ahí está la flecha. Bien. A ver ahora cómo se ve. Ahora sí se ve bien. Ya. Control Z. Ya. Bien, entonces voy a reconocer todas las fuerzas que pueden haber acá en este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener una tensión, ¿no es cierto? Del cuerpo A y también voy a tener otra tensión del cuerpo B, que vendría a ser su peso, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí van a actuar, ¿no? La tensión, como es la misma cuerda, va a ser la misma tensión y acá va a estar el peso, ¿no es cierto? El peso de A. Acá también lo mismo, ¿no? Va a estar la tensión. Y acá también va a estar la tensión, ¿no? Y acá abajo va a venir el peso. Entonces, estamos poniendo simplemente las fuerzas que hay, ¿no? En cada cuerpo. O sea, una flecha hacia arriba y hacia abajo en cada cuerpo, ¿no? Pueden darse cuenta de la siguiente manera. Ahora, ahora vamos a poner el nombre, ¿no? De de cada fuerza. Este, por ejemplo, va a ser la masa o el peso del cuerpo A. Bien, lo voy a poner masa de A por gravedad, que viene a ser el peso, ¿no? Ahora acá hay una cuerda. Si hay una cuerda en la tensión, entonces este va a ser la tensión uno. Uno le voy a poner, o le pueden poner 2, dependiendo cualquier número. Acá, como hay cuerda, hay tensión, entonces este va a ser la tensión uno también, ¿ya? La tensión uno, ¿no es cierto? Ahora, como es la misma cuerda, la tensión uno o el peso uno, también, que vendría a ser lo mismo a la tensión uno. Y acá voy a ponerle, este ya vendría a ser, este es una cuerda, este vendría a ser otra cuerda. Este vendría a ser la tensión 2. Le voy a poner tensión 2. ¿Ya? Tensión 2. Bien. Y aparte de esta tensión, aquí, por ejemplo, este cuerpo acá va a tener tres fuerzas, ¿no? Aquí hay una cuerda, la tensión 2. Aquí, como es la misma cuerda, va a tener una tensión y aparte va a tener otra fuerza más, ¿no? Que vendría a ser su peso. Entonces se va a hacer la masa de B por la gravedad. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa manera tienen que analizarlo, ya cada cuerpo. Ahora lo voy a analizar de manera separada, ¿no?
Entonces aquí voy a poner analizando, o tengo que formar mis ecuaciones aplicando la segunda ley de Newton. Entonces aquí le voy a poner analizando el cuerpo. ¿Qué cuerpo vendría a ser el cuerpo A? ¿No es cierto? Entonces el cuerpo A. Aplico ahí la segunda ley de Newton. Entonces me va a sumatoria de fuerzas. En este caso solamente eje Y, no hay movimiento horizontal. Entonces sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa en A por la aceleración. ¿No es cierto? Lo que me está pidiendo es encontrar la aceleración del sistema, ¿no? Y la tensión que tiene cada valor en cada cuerda, ¿no? Hay dos tensiones, entonces tiene que haber el valor de dos tensiones. Y también saber la aceleración. Entonces analizo, ¿no? El cuerpo A, sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora identifico qué fuerza tengo en el cuerpo A. No tengo el peso y tengo la tensión. Ahora, antes de poder colocarlo acá, necesito saber qué signo va a tener cada fuerza. ¿Cómo me voy a dar cuenta viendo hacia dónde va a ser el movimiento, ¿no? Por ejemplo, por lógica, yo sé que el movimiento va a ser en este sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me dice el enunciado que cada cuerpo tiene 3 kilogramos, 3 kilogramos, pero en este sentido hay 3 y 3. O sea, que en este sector hay 6 kilogramos. Obviamente por lógica, ¿no es cierto? Y por leyes de la física, siempre el cuerpo va a tender a moverse al sector donde haya más peso. En este caso vendría a ser en este sentido. Ahora, para saber qué signo va a tener cada fuerza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si la fuerza está a favor del movimiento o está en contra del movimiento. Si está a favor del movimiento va a tener signo positivo, ¿no? Pero si está en contra del movimiento va a tener signo negativo. Ya, entonces eso. Entonces analizo, sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa en A por la aceleración. ¿Listo? Sumatoria de fuerza en Y, en el cuerpo A. ¿Qué fuerza tengo? Tengo la tensión 1 y tengo la masa y el peso, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, el peso. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está a favor del movimiento. Entonces quiero poner masa en A por la gravedad. Ahora, la tensión 1 está a favor o en contra del movimiento. Está en contra del movimiento. Entonces aquí va a ser menos la tensión 1. Y esto va a ser igual a la masa en A por la aceleración. Este vendría a ser mi primera ecuación. Ahora voy a analizar mi segundo cuerpo. Entonces aquí voy a poner analizando el cuerpo 2, ¿no? Analizando B. Entonces analizo B. ¿Listo? Lo mismo, aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a la masa en B por la aceleración, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Todos son en eje Y, son tres fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la tensión 1 va a ser positivo porque está a favor del movimiento. El peso va a ser positivo porque también está a favor del movimiento, va a tener signo más, masa en B por la gravedad. La tensión 2, ¿qué signo va a tener? Negativo porque está en contra del movimiento, ¿no? Tensión 2. Y esto va a ser igual a la masa en B por la aceleración, ¿no es cierto? Listo, ya se me ha formado la segunda ecuación. Entonces aquí le voy a poner segunda ecuación, ¿no? O ecuación 2, ya listo. Ahora voy a analizar el cuerpo D. Entonces aquí voy a poner analizando el cuerpo D, no analizando el cuerpo D. Listo, analiza el cuerpo D. Bien, entonces aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa en D por la aceleración, ¿no es cierto? Listo, sumatoria de fuerza en el eje Y. Por ejemplo, la tensión 2 está a favor del movimiento, signo positivo. El peso, masa en D por gravedad, va a tener signo negativo, ¿no? Porque va a estar en contra. Listo, entonces aquí voy a poner tensión 2 menos la masa en B por la gravedad, que es el peso. Esto va a ser igual a la masa en D, ¿no? Aquí era D, ya, masa en D por la aceleración, ¿no? Listo, eso vendría a ser, ¿no?
Y esto vendría a ser mi tercera ecuación, ¿no? Tengo tres ecuaciones. Bien, ahora aquí hay varias formas de hacer, ¿no? Dependiendo aquí de la comodidad de cada uno, ¿no? Uno puede hacer por sustitución para poder eliminar una incógnita, porque aquí tengo dos incógnitas, ¿no? Cuando tenga dos incógnitas, se puede hacer por sustitución, se puede hacer por reducción o eliminación, le dicen algunos. Entonces nosotros vamos a hacerlo por eliminación, ¿no? Que es el más fácil, el método más fácil de hacerlo y más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a copiar las tres ecuaciones. Aquí voy a poner masa en A, la primera ecuación, por gravedad, menos la tensión 1. Y esto va a ser igual a la masa en A por la aceleración. Simplemente estoy copiando, ¿no? Voy a poner ahí por. Ya copié esto. Ahora el segundo, aquí voy a poner tensión 1, ¿no? Tensión 1 más la masa en B por la gravedad, ¿no? Menos la tensión 2. Y esto va a ser igual a la masa en B por la aceleración. ¿Listo? Ya copié la segunda ecuación, simplemente copiarlo. Ahora voy a copiar la tercera ecuación, ¿no? Aquí sería tensión 2 menos la masa, aquí sería la masa en D por la gravedad, porque es el peso, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a la masa en D por la aceleración, ¿no? Y listo, hago una raya de extremo a extremo y simplifico los términos semejantes que tengan con signo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, tensión 1 y tensión 1 son iguales. Aquí es positivo y aquí es negativo, entonces se elimina. Tensión 2, positivo y negativo, se elimina. Aquí las masas, aquí no puedo eliminar esto, ¿no? Porque son diferentes cuerpos. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente copiar lo que me queda. Aquí voy a poner la masa en A por la gravedad, más me dice la masa en B por la gravedad. Aquí menos la masa en D por la gravedad. Y esto va a ser igual, copio también lo que me quedó, masa en A por aceleración, más masa en B por la aceleración, más la masa en D por la aceleración. ¿Qué quiero saber de acá? ¿Yo qué quiero saber de acá? Yo quiero saber la aceleración, ¿no? La aceleración, entonces tengo que despejar la aceleración. Aquí está la aceleración. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo factorizar. Entonces, aquí voy a poner la masa en A, la gravedad va a ser más la masa en B por la gravedad. Esto va a ser la masa en D por la gravedad. Esto va a ser igual a la aceleración. Factorizo. Aquí va a ser masa en A más la masa en B más la masa en D. ¿Listo? Para que se quede solito me está afectando todo esto, me está multiplicando. Va a pasar a dividir, ¿no? Entonces aquí va a ser A, va a ser igual a la masa en A por la gravedad, más la masa en B por la gravedad, menos la masa en D por la gravedad. Y todo esto va a ser sobre todo esto, que vendría a ser masa en A, más la masa en B, más la masa en D, no en D. ¿Listo? La aceleración, reemplazo datos, masa en A. Me dice que todas las tres masas tienen 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos de masa. Entonces voy a poner solo números ya para que no sea tan largo. 3 por la gravedad. La gravedad, chicos, ¿ustedes con cuánto trabajan? ¿Con 9,81 o 9,8? Con nueve coma nueve coma ochenta y ochenta y uno uno Ya 9,81, entonces aquí vamos a poner 9,81, ¿no? Aquí voy a poner más 3 por 9,81 menos 3 por 9,81. Estoy poniendo 3 porque las tres masas tienen 3 kilos, o sea que este tiene 3 kilogramos, este tiene 3 kilogramos, eso me dice. Esto tiene 3 kilogramos, ¿no? Entonces eso, y todo eso va a ser sobre la masa en A, masa en B, masa en D. Entonces 3 más 3 y más 3.
¿Cuánta es la aceleración, chico? 3,27. Ya, 3,27, muy bien. Entonces aquí sería 3,27, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado de su unidad. Bien, listo. Ya encontré ya la aceleración. Ahora tengo que encontrar la tensión, ¿no? Tensión uno y tensión 2. Bien, eso ya depende de mí, ¿no? Con cuál trabajar. Por ejemplo, para calcular tensión uno, o sea, tengo que utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones para poder encontrar las tensiones. Tengo tres ecuaciones. ¿Cuál me conviene utilizar? Obviamente, el que me convenga, pues no el que lo vea más fácil. Por ejemplo, con esto puedo calcular la tensión uno, ¿no? Con esto voy a calcular la tensión uno porque está cortito. Esto de acá, traerlo acá, esto llevarlo allá, ya está, ya. Ahora, tensión 2 puedo utilizar esto de acá, porque aquí está la tensión 2, o puedo utilizar esto de acá, ¿no? Cualquiera también. Voy a utilizar esto de acá para calcular la tensión 2. Listo. Y esto lo voy a borrar porque necesito espacio. Voy a hacer con otro colorcito. Entonces aquí despejo la tensión uno, ¿no? Esto lo voy a traer aquí al lado, se convierte positivo, y esto lo traigo acá, se convierte negativo. Entonces tensión uno va a ser igual a la masa en A por la gravedad, ¿no es cierto? Aquí está con más, se va a ir con menos, menos la masa en A por la aceleración, ¿no es cierto? Y listo, reemplazo la tensión uno va a ser igual a la masa en A, que es 3 por 9,81, que es la gravedad, ¿no? 9,81. Y aquí va a ser menos 3 por la aceleración, que es de 3,27, ¿no? Entonces la tensión uno va a ser igual, ¿cuánto sale, chicos? 19,62. 0,62. Entonces eso vendría a ser el valor de la tensión uno, 19,62, ¿no? Entonces aquí sería Newton. Listo. Ahora acá lo mismo, despejo esto que está con menos, se va con más y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Tensión 2 va a ser igual a la masa en D por la aceleración. Como está con menos, se va a venir con más la masa en D por la gravedad. Reemplazo, tensión 2 va a ser igual a la masa en D, que es 3 kilogramos, ¿no? Por la aceleración. La aceleración es de 3,27. Aquí va a ser más la masa en D, que es 3 por la gravedad, que es 9,81. ¿Cuál sale, chicos, la tensión 2? Creo que se va a acabar el tiempo ya. Apúrense, dígnenme. 39,24. 9,24. Muy bien, entonces ese vendría a ser el valor de la tensión 2. 39,24 newton, ¿no? Y también esto es dinámica, puede ser que le pregunte de esto, o también el otro que vamos a hacer de dinámica, porque esto les gusta siempre preguntar a los docentes, siempre, casi todos los docentes preguntan así esta figurita. Entonces, puede ser que también les pregunte, ¿no? Aquí les ha puesto con tres el Inge Dimón, ¿no? Bueno, por lo general se va a preguntar con dos figuritas, ¿no? O sea, con dos pesos, ¿no? Pero aquí les ha preguntado con tres. Entonces, esta es la